Hola, mi nombre es Santiago Meléndez, estudiante en la carrera de Derecho, Universidad Técnica de Manabí, Paralelo D. Hoy hablaremos acerca de las aplicaciones de la lógica en el derecho. Como primer punto, hay que entender el pensamiento de la lógica aplicada al derecho. Es la teoría del uso de las leyes de la lógica en diversos dominios del saber. Por ello entendemos como una parte de la lógica aplicada, ya que es un modo que tenemos para organizar la actividad humana. Hablando de la relación entre la teoría del conocimiento y la metodología, encontramos que ambas, al ser una rama de la filosofía, se centran en el estudio del conocimiento humano, y esta se puede considerar como un sinónimo de la noceología, que es la ciencia que se dedica al estudio de la naturaleza del conocimiento, el origen y sus límites. Adicionalmente, es la que puede estar ligada a la epistemología, que estudia las circunstancias históricas, y la metodología, que hace referencia al conjunto de procedimientos racionales que alcanzan un objetivo. Entonces, dichas relaciones son equivalentes a las que existen entre la ciencia pura y la ciencia aplicada, donde la ciencia pura es aquella que tiene el propósito del conocimiento riguroso del mundo, y es aquella que puede ser útil para resolver problemas con el desarrollo de habilidades, y la otra es la que se proporciona con los conocimientos científicos para aplicarlos en los mismos problemas, sean estos ciertos. Es por eso que podemos razonar que la ciencia pura es teórica, más la ciencia aplicada es aquella que es experimental y técnica, y ambas son necesarias para aplicarlas en diferentes contextos. Ahora hablaremos de la relación entre la metodología general y jurídica. Bueno, la metodología jurídica se basa en el análisis y comprensión del método, que origina el conocimiento científico del conjunto de normas que regulan la conducta humana, que parten de la capacidad de hipótesis hasta llegar a la veracidad del asunto. Esta aplicación de la teoría se enfoca en la ciencia desarrollada, que se basa en sistemas generalizados para explicar un objeto. Con respecto a la contrastación de los hechos, se inicia con que no existe una estructura lógica formal, como indica Karl Popper, sino que existe una estructura para refutar. Es decir, se presenta una proposición universal afirmativa donde toda norma jurídica se relaciona con la sanción estatal, o algunas que no se relacionan directamente con la sanción estatal. Pasaré a hablar acerca de las leyes, tribunales y los argumentos. Parto de que son normas jurídicas dictadas por una autoridad competente, es decir, la asamblea, las cuales ordenan o prohíben, y en caso de incumplimiento se castiga con pena o sanción. Para entender de mejor manera podemos citar lo que indica el Código Civil ecuatoriano, que define en el artículo 1, el mismo que dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita como la Constitución, manda, prohíbe o permite. Pese a que existe una diferencia entre la ley penal y la ley civil, existen ocasiones que se entrelazan. En este caso, la ley de derecho penal establece los límites de lo permisible, define delitos y especifica los castigos. En cuanto al derecho civil, se exponen las normas que determinan cuando se está legalmente obligado a cumplirlas. Tanto en el derecho civil como en el penal, la instancia encargada es el sistema judicial. Es ahí en donde los principios de la lógica están a disposición de utilizarse de manera razonable, en donde se deben, pero para esto habría que tomar en cuenta tres cosas. Primero, la naturaleza de las leyes, ya sean del Estado o de la comunidad, las cuales pueden estar de acuerdo o no. Segundo, según considerar las fuentes del derecho, las cuales pueden ser históricas, de doctrina, jurisprudencia o entre otras, en donde la aplicación o interpretación parte del poder legislativo, y este puede en ciertas ocasiones oponerse al mandato constitucional. Cabe destacar que la jurisprudencia no son más que fallos análogos reiterativos del más alto poder. Sin embargo, el poder más bajo puede poner a disposición normas para pequeños negocios o personas con bienes raíces, conformando el derecho administrativo. Tercero, los tipos de leyes, debido a que existen diferentes tipos que deberán ser aplicados a los casos pertinentes. Un ejemplo de ello es transgredir una norma penal, que deberá ser juzgado en un tribunal. Penal con las leyes del Código Orgánico Integral Penal, el cual en nuestro texto ecuatoriano conlleva una indemnización pecuniaria para el afectado o víctima y una sentencia condenatoria establecida por el juez, o si no podrá ser declarado como inocente. Para ello se requiere
de herramientas de la lógica, donde ambas partes, tanto acusador como el acusado, deben exponer argumentos que pretendan ser lógicamente correctos y que proporcionen un apoyo a su favor al transmitirlo al tribunal o al juez. Ahora, hablaremos del lenguaje en el derecho. El derecho es expresado en el lenguaje cotidiano, donde los ciudadanos entienden la población de la manera clara y sencilla. Y hablando del lenguaje jurídico, recurre al modo expositivo, en el que las sentencias tengan una estructura clara. Por ejemplo, en el COIP, en el artículo 622, destaca que la sentencia debe contener el encabezamiento, los antecedentes y debe ser circunstanciada, consignando con toda claridad la verdad de lo que sucedió. Es decir, consta de una parte expositiva, considerarla y su parte resolutiva. Y a su vez puede tener en sus doctrinas tres tipos, que estos deben ser informativo, expresivo o imperativo. Hemos llegado al punto en el que nos preguntamos, ¿pero cuál es la aplicación de la lógica en el derecho? Esta se aplica desde cualquier actor inmiscuido en el derecho, ya sea el juez, sea el abogado, sea el acusado. Y es la misma que consiste en argumentar o razonar todos los puntos de vista que se dan en el proceso. Es por ello su estudio y aplicación es fundamental para el éxito de dicho proceso. Es así de importante debido a que permite la relación entre la teoría y la práctica. Ahora, hablaremos un poco acerca de las falacias jurídicas. Existen falacias de atinencia o de ambigüedad, y es donde los abogados pueden padecer errores en el argumento, pueden ser un plus para favorecer los procesos legales con buenos argumentos. Aquí se puede esperar que al valerse de las falacias, el opositor caiga en el error y prejuicio de sí mismo. Por ejemplo, si falta evidencia de un delito, puede esperarse como lógicamente correcto, puesto que se acertará en la inocencia del acusado. Por otra parte, tenemos la falacia ad veredicundiam, la cual consiste en una apelación inapropiada que está medida por los cañones de apelación apropiados. También nos encontramos con el argumento ad hominem, el cual puede ser falaz en una disputa legal, donde el juez y el tribunal deben ver en quién confiar y qué testigos son dignos de crédito. Esos argumentos pueden ser de tipo abusivo o circunstancial, también pueden ser de mucho poder en el tribunal. Cabe mencionar que consta a su vez el argumento ad misericordiam, que apela a la piedad pretendiendo evadir el castigo. Y como último, también tenemos el argumento ad baculum, que apela a la fuerza de los legisladores. Aquí las leyes son consideradas para poder contribuir a buenos propósitos. Continuamos hablando de las definiciones legales. Aquí, las reglas que dirigen la conducta deben ser claras y precisas, y no puede existir duda acerca de lo que constituye cada una. Pese a que se necesita de una especificidad puede resultar un arma de doble filo, debido a que pueden ser interpretados en su literalidad. Sin embargo, los significados de cada palabra son muy bien definidos, para que no exista vaguedad en el concepto y pueda ser comprendido. Razonamiento deductivo en el derecho. Se deben terminar los hechos para resolver una disputa legal. Por ende, la regla legal se debe extraer de alguna conclusión con índole práctica. Sin embargo, en este proceso deductivo hay ciertos obstáculos, donde se requiere del proceso y en donde los hechos se establecen y la ley se aplica a ellos. La lógica, para terminar hablaremos de la lógica como el razonamiento correcto. Si surgen problemas intelectuales de importancia, los buenos argumentos deben apoyar, pero no garantizan la obtención de conclusiones correctas, en donde se identifican, manejan y usan métodos y principios que distinguen el buen razonamiento de lo incorrecto. Es por eso que podemos definir que la lógica aplicada en el derecho no es más que la capacidad de raciocinio para la resolución de los casos, ya sea civil o penalmente. Muchísimas gracias.